Unidad didáctica 14. Los derechos de las niñas con discapacidad. Vídeo 5. Unidad didáctica en lenguaje sencillo. Para defender los derechos humanos contamos con leyes y con políticas públicas. Hoy vamos a ver una de las leyes más importantes para las niñas con discapacidad. Hoy vamos a tratar sobre los derechos de las niñas con discapacidad. Veremos la Convención sobre los Derechos del Niño. Con este vídeo queremos acercar la Convención sobre los Derechos del Niño a las mujeres y niñas con discapacidad, a las madres de hijos e hijas con discapacidad y a las cuidadoras de personas con discapacidad. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer la Convención sobre los Derechos Humanos, vamos a ver cómo están recogidas ahí también las niñas y vamos a ver la Convención sobre los Derechos del Niño, las niñas con discapacidad en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también veremos los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Comenzamos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los países decidieron que no debería haber más guerra, que deberían resolver los problemas de otra manera. Ese mismo año crearon la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU, para que los países pudieran reunirse y hablar y solucionar así sus problemas. La ONU es la mayor organización internacional que existe. La mayoría de los países del mundo son miembros de la ONU, 193 países son miembros de la ONU. Y la ONU se encarga de mantener la paz en el mundo, de luchar contra la pobreza y de trabajar por los derechos. La ONU reunió a los países en 1948 e hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración dice que todas las personas tenemos los mismos derechos y que nadie nos los puede quitar. Pero una declaración no es un tratado, no es una ley. Y los países no están obligados a cumplirla, por lo que tuvieron que eh, convertir esta Declaración Universal en una ley, un tratado. Cuando intentaron hacerlo no les salió un único tratado, sino que les salieron dos tratados, dos leyes, dos pactos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge pues, la igualdad de derechos, el que no se debe excluir, no se debe discriminar, recoge derechos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la familia. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge pues, el derecho, por ejemplo, al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y estos dos pactos forman la Carta de Derechos Humanos. Ahí están recogidos todos los derechos de todas las personas. Y los países tienen que respetar todos esos derechos, tienen que hacer que todos esos derechos se... La mayor parte de los países han ratificado estos acuerdos. Ratificar significa que se han comprometido a cumplirlo, ya que las leyes de sus países van a hacer que estos derechos se puedan cumplir y se puedan disfrutar por todas las personas. Sin embargo, fueron pasando los años y vieron que algunas personas parecían no tener los mismos derechos, no podían disfrutar de los mismos derechos. Vieron que los hombres disfrutaban de más derechos que las mujeres y por eso la ONU reunió de nuevo a los países e hicieron otra ley, una ley internacional. Se llama la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también llamada la CEDAW. Con ella, la CEDAW lo que quiere
es que se elimine todas las formas de discriminación contra la mujer. Discriminar es cuando no se trata a unas personas iguales que a las otras. Otro grupo de personas que parecían no disfrutar igual de sus derechos eran los niños y las niñas. La ONU volvió a reunir a los países e hicieron otra ley, otro tratado, otra convención, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de 1989. Esta convención defiende los derechos de los niños y las niñas. Esta convención es muy importante porque cambia la forma de ver a los niños y a las niñas, de asegurar que se cumplen sus derechos. Esta convención dice que a los niños no se les debe proteger como si fueran objetos, sino que lo que hay que proteger son los derechos de los niños. Hay que proteger sus derechos. Otro grupo de personas que parecía que tampoco podían disfrutar de sus derechos igual que el resto eran las personas con discapacidad. Por eso la ONU volvió a reunir a los países e hicieron una ley para que protegiese los derechos de las personas con discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también conocida como la CRPD. Todas estas personas, mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, se encuentran con barreras que les impiden disfrutar sus derechos. Estas barreras se llaman estereotipos. Los estereotipos es lo que la sociedad, la cultura piensa de algo o de alguien. Son ideas que son difíciles de cambiar, que son ideas erróneas. Y estas personas de las que hemos hablado, estos grupos de personas se encuentran con estereotipos machistas, que son cuando se piensan que los hombres son superiores a las mujeres, que pueden hacer cosas que no hacen las mujeres. Hay estereotipos adultocentristas, que es cuando se piensan que los adultos tienen más derechos que los niños y las niñas. Y con estereotipos capacitistas, que es cuando se piensa que las personas sin discapacidad son superiores a las personas con discapacidad. Todos estos estereotipos son erróneos, son falsos, aunque lo piensen algunas personas, se deben de eliminar. Todas estas convenciones son muy importantes porque se tienen que eliminar estos tipos de estereotipos para que todo el mundo, todas las personas puedan disfrutar. En las niñas con discapacidad se unen varios de estos estereotipos. Las niñas con discapacidad sufren el estereotipo machista por ser niñas, sufren el estereotipo adultocentrista por ser niñas y sufren el estereotipo capacitista por tener discapacidad, por ser mujer, por ser niña y por tener discapacidad, sufren y tienen más dificultades para disfrutar de sus derechos. Y además de todo esto, la niña vive en una zona rural o es de raza negra o vive en situación de pobreza, todas esas situaciones la hacen más vulnerable, la hace en que pueda ser más fácil herirlas tanto física como psicológicamente. Cuando se unen todas esas situaciones en una misma persona, se llama discriminación interseccional. Se une todo y ya no se sabe por el motivo por el que te discriminan. Es un motivo mucho más grande y una discriminación mucho más grave, mucho mayor. Todas esas convenciones, tanto la CEDAW como la CRPD, como la Convención de los Derechos del Niño, no crean nuevos derechos para estas personas. Estas convenciones lo que le pide, lo que obliga a los países es a que eliminen todas esas barreras para que las niñas, las mujeres, las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones. Vamos a ver ahora la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño se basa en cuatro grandes derechos para cambiar la manera de tratar a los niños y a las niñas.
El primer derecho es no discriminar al niño y a la niña por ningún motivo, por ninguna de sus características, por ninguna de sus circunstancias, ni tampoco discriminarlo por las circunstancias de su familia. Otro de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño es que el derecho del niño es el interés superior. El interés superior significa respetar los derechos de los niños y de las niñas, respetar lo que es mejor para ellos. Y lo mejor para ellos siempre es respetar sus derechos, proteger sus derechos. A las niñas con discapacidad no hay que protegerlas. Lo que hay que proteger son los derechos, porque cuando proteges a la niña, limitas sus derechos, no las dejas hacer cosas y eso hace que no sean libres. Otro de los derechos en los que se basa la Convención sobre los Derechos del Niño es que los niños y las niñas tienen que ser escuchados y tienen que participar en todas las decisiones que le afecten, a las que sean de su interés. Hay que oír lo que dicen y tenerlos en cuenta en esas decisiones, las decisiones que se van a tomar sobre ellos y sobre ellas. No es que tengamos que hacer lo que ellos digan, que ellas digan, sino que hay que tenerlos y tenerlas en cuenta. Y también debemos de tenerlos y tenerlas en cuenta cuando se hacen leyes, cuando se hacen políticas. Ellos y ellas también tienen que participar en estas cuestiones. Hay que oírlos y hay que oírlas y no hay que discriminarlos. Y a los niños y a las niñas con discapacidad tampoco. Ellos y ellas también tienen que participar. Tienen que participar en las decisiones que se van a tomar políticas y en las leyes. Y el cuarto derecho sobre el que se basa la Convención sobre los Derechos del Niño es el derecho a la vida y al desarrollo del niño y de la niña. Este tiene mucha importancia para las niñas con discapacidad porque las niñas con discapacidad sufren más violencia física, más violencia sexual, más violencia psicológica, malos tratos también, de explotación, de abusos sexuales. Y todas estas violencias, todas estas cuestiones tienen consecuencias muy graves para las niñas, consecuencias psicológicas, físicas y económicas. Y son consecuencias que a veces duran a lo largo de los años, incluso durante toda su vida. Y todas esas cosas afectan a su desarrollo normal, a su desarrollo como otro niño o otra niña. Para acabar con todos estos problemas y prevenir que no vuelva a suceder, los países tienen cuatro grandes obligaciones. Una obligación es respetar los derechos, no impedir que los niños y las niñas puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de iguales, no ponerles obstáculos. Otra gran obligación es protegerles, tomar medidas para que nada ni nadie impida ejercer los derechos a los niños y a las niñas. Otra gran obligación es garantizar, o sea, tomar medidas para que los derechos se puedan ejercer efectivamente, de verdad. La cuarta obligación es promover, pedir que se eliminen las barreras que impiden disfrutar esos derechos en condiciones de igualdad, igual que al resto de los niños y de las niñas. Eh, Esto es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD, pide que todo eso además sea accesible, que se adapte todas las actividades, todas en las que pueden participar niños y niñas para que las puedan disfrutar también. Y para eso pide que se cuenten con los apoyos y con los ajustes razonables necesarios para eliminar esas barreras. Los ajustes razonables son los cambios y las adaptaciones para asegurar que las personas con discapacidad pueden hacer todo lo que sus derechos les permiten,
igualdad de condiciones. La CEDAW también pide que además se eliminen todos los estereotipos de género, es decir, que las mujeres y las niñas no sean discriminadas por ser mujeres y por ser niñas y puedan disfrutar también de sus derechos. Para que todo esto cambie, es muy importante la educación y las tres convenciones piden que la educación permita que todo el mundo pueda disfrutar de sus derechos, sea inclusiva, de calidad y equitativa. Vamos a ver qué significan estas palabras. Inclusión no es lo mismo que integración. Integración es, como veis aquí, cuando a estas personas están dentro de lo que hacen los demás, pero en un grupo un poco apartado, y que hacen cosas un poco diferentes. La inclusión en el sistema educativo o en la vida es que todo el mundo esté las mismas oportunidades, tengan las mismas oportunidades, estén en el mismo espacio. Y el espacio es el que tiene que estar adaptado, no ellos adaptados al espacio. Que la educación además sea equitativa quiere decir que sea igual para todos, que se respeten los derechos de todas las personas. Todo esto es muy importante porque las causas de las discriminaciones no están en las leyes ni en las políticas, sino que están en las mentalidades, en lo que piensan las personas, en esos estereotipos. Ahí es donde están las causas de las discriminaciones. Y la manera de luchar contra esos estereotipos es con la educación, sensibilizando a las personas para que entiendan que todos somos iguales independientemente de nuestras características. Aún no se ha conseguido que se entienda eh, que no se puede usar, por ejemplo, la violencia contra los niños y las niñas. Maneras de pensar es lo que hay que cambiar. Y para eso es muy importante también que las políticas tengan en cuenta a todos los grupos de personas, que las políticas que se hacen para las mujeres tengan en cuenta a las personas con discapacidad y a las niñas, que las políticas que se hacen para los niños y las niñas tengan en cuenta a las personas con discapacidad y a las mujeres, y que las políticas que se hacen para personas con discapacidad también tengan en cuenta a las niñas y a las mujeres, porque hay veces que las niñas con discapacidad no se encuentran incluidas ni en las políticas de mujeres, ni en las políticas de niños y niñas, ni en las políticas de personas con discapacidad. Todas las políticas deben tener en cuenta a todas las personas para que todas puedan disfrutar de sus derechos. La ONU reunió a los gobiernos de los países en 2015 para solucionar todos estos problemas y muchos otros que hay en el mundo. En esta reunión llegaron a un acuerdo que es la Agenda 2030, en el que se quiere acabar con la pobreza, acabar con las desigualdades y luchar contra el cambio climático. Cambio climático se refiere a los cambios que está sufriendo el clima en la Tierra debido a cómo nos estamos comportando las personas, a cómo contaminamos y a cómo estamos acabando con los recursos del planeta. La Agenda 2030 quiere conseguir unos objetivos y esas metas para el año 2030. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, que también se llaman ODS, y cada uno de esos objetivos son los que se quieren cumplir para el año 2030. Ahora vamos a ver eh, que os he comentado antes. La 2030 tiene 17 objetivos y 160, pero nosotros vamos a ver ahora mismo solo los objetivos que están más relacionados con las niñas con discapacidad. Uno de los objetivos es la educación de calidad y las metas que están más relacionados en ese objetivo
con las niñas con discapacidad son estas que vamos a ver ahora. Se quiere conseguir que las mujeres y las niñas puedan tener la misma educación que los hombres y los niños, tengan o no tengan discapacidad. Asegurar que todos los alumnos y todas las alumnas aprendan sobre cómo conseguir el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es poder seguir avanzando, pero teniendo en cuenta al planeta, que las zonas, que los países mejoren y avancen y creen cosas nuevas, pero teniendo en cuenta al planeta sin causarle daño al planeta. ¿Qué es lo que se quiere que aprendan los niños y las niñas sobre desarrollo sostenible? Quieren que aprendan sobre estilos de vida sostenibles que no perjudiquen al planeta, sobre derechos humanos, sobre igualdad de género, o sea, la igualdad entre hombres y mujeres, sobre la paz y la no violencia y que valoren las diferentes. Otra meta que es muy importante para las niñas con discapacidad es esta meta sobre igualdad de género, que hemos dicho que es la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que se quiere conseguir es acabar con la discriminación que hay contra las mujeres y las niñas, eliminar la violencia que hay contra las mujeres y las niñas y eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Matrimonio infantil es cuando obligan a niñas a casarse con personas que no quieren y la mutilación genital femenina es cuando eliminan todo o parte de los genitales femeninos, que en algunas culturas de eliminar ya en el. Otra meta que es importante para las niñas con discapacidad es que se tomen medidas para acabar con el trabajo infantil. El trabajo infantil no deja que los niños y las niñas disfruten de su derecho a la educación y de su derecho a jugar. Y además, cuando los niños y las niñas son obligados a trabajar, sufren más abuso, sufren más violencia y además, como no pueden estudiar, también tienen más posibilidades de ser pobres porque no consiguen trabajo, buenos trabajos. Otra meta que afecta a las niñas con discapacidad es sobre las desigualdades. Se quiere acabar con la desigualdad y se quiere que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Hay desigualdad cuando se reparten las cosas de manera injusta, que no se reparten igual para todos. Y esta meta quiere, quiere que todas las personas, da igual su característica, su sexo, su edad, su raza, su religión, tengan las mismas oportunidades. La meta sobre la paz, esta meta quiere poner fin también al maltrato, a la explotación, a la trata y a todas las formas de violencia y tortura contra los niños y contra las niñas. La trata es cuando te capturan, cuando te atrapan y te utilizan para que mantengas relaciones sexuales con otras personas o te amenazan o te obligan a hacer tareas domésticas o trabajos forzados e incluso venden tus órganos. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene tres protocolos facultativos. Un protocolo facultativo es algo que tienen las convenciones, es un complemento para las convenciones que las hacen más fuertes, les dan más herramientas para que puedan defender los derechos humanos. Normalmente tratan sobre algún tema en concreto, sobre algún derecho concreto, sobre algún tema, algún problema nuevo para las personas. Y vamos a ver los tres protocolos que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño. Tiene un protocolo facultativo relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de los niños en la pornografía. Este protocolo es muy importante para las niñas con discapacidad porque trata de cosas muy graves que les suelen suceder, como por ejemplo la venta de sus órganos o la pornografía o la prostitución, cuando se obligan a, a tener relaciones sexuales para ganar. Otro protocolo facultativo que tiene la Convención
sobre los derechos del niño es este relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. El protocolo lo que se quiere es que los niños y las niñas no intervengan en las guerras, que se les proteja en las situaciones de guerra. Y el protocolo facultativo, el tercero, sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, este es relativo a los procedimientos de comunicaciones. Las comunicaciones son quejas, denuncias, y este protocolo facultativo lo que permite es que los niños y las niñas puedan denunciar a si, si alguno de sus derechos no los pueden disfrutar. Con esto terminamos este vídeo y os animamos a leer y a ver más vídeos sobre los derechos de las niñas con discapacidad. Lectura fácil, aquí tenéis algunos vínculos para ver ese vídeo, para leer los derechos. Y además tenéis en la página del Aula de Derechos Humanos de Mi Mujeres un vídeo donde mujeres con discapacidad cuentan sus experiencias relacionadas con este tema. Además encontraréis muchos más vídeos y fotografías con más documentos en este Aula de Derechos Humanos de la Fundación Mi Mujer. Y si queréis saber cuánto habéis aprendido sobre los derechos de las niñas con discapacidad, podéis hacer el cuestionario en lectura fácil que encontraréis en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Sermi. Ánimo y adelante. Y recordad que no hay que proteger a las niñas con discapacidad, que lo que hay que proteger son los derechos de las niñas con discapacidad.